Carlos es profesor de historia, maestrando en educación, es autor de artículos y ponencias sobre historia del movimiento estudiantil, enfocado particularmente en lo que fue el proceso de reforma universitaria. Carlos es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es maestro y también fue alfabetizador en barrios populares. El nombre de su presentación es Radicalización Política y Pedagógica en el Trienio, no bienio, sino Trienio 1918-1921 en la Reforma Universitaria. Carlos, la palabra es tuya. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Juan, y para mí es un honor compartir esta mesa con Patricia y con el compañero chileno y con los compañeros cubanos. Para mí realmente es enriquecedor que podamos estar haciendo este encuentro internacional o internacionalista, si ustedes me, me dan ese término, para discutir y debatir nada más ni nada menos que la educación y la historia, y tomando un poco el título del ciclo de encuentros, ¿no? La historia como arma, venía pensando mucho, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me viene muy a la mente es esta idea justamente de que la reforma universitaria de 1918, estudiarla, analizarla y pensarla en términos de esa historia presente de Gramsci, ¿no? De que la historia de la reforma es un problema del presente, es un problema del siglo XXI, no es un problema de 1918, no es un problema de un pasado fosilizado, sino que es un problema de cómo pensamos la educación superior, la universidad actualmente, digamos, ¿no? Ya sea desde el mero legado o desde pensar críticamente cuáles fueron esas tareas o ese horizonte inconcluso que dejó de algún modo la reforma universitaria. Entonces, pensándolo como arma, también me viene esta idea de, de que la reforma, sin lugar a dudas, entre muchas cosas que es y que se fue discutiendo al calor de la tensión historiográfica de todo el siglo XX y el propio presente del siglo XXI. Es decir, hay más de un siglo de debates y discusiones y de perspectivas y de orientaciones, tanto de la historiografía militante como de la historiografía académica, ¿no? Donde se fueron cruzando todos esos problemas. Una de las cuestiones que aborda la reforma es el corte de un ciclo de reproducción de cuadros de las clases dirigentes nacionales. Y esto me parece que es un punto que siempre hay que señalar y refrescar, y la avanzada y la posibilidad de generación de nuevos cuadros, de nuevos proyectos políticos, académicos y sociales, porque, como bien dijo Julio B. González, la reforma universitaria nace de lo social, nace de la calle, nace de la movilización extrauniversitaria, entra en la universidad y luego vuelve a salir. Entonces ese movimiento está muy presente, digamos. Para aclarar un poco en la hermosa introducción que me hizo Juan en relación al título, el título que yo les traje es el título de, de la elaboración de mi tesis de maestría, digamos, sobre el tema, y en particular hoy les presento un artículo que escribí hace algunos años y que estuve reformulando justamente hace poco al calor de de algunas cuestiones que el propio Juan me planteó y que me parecían muy importantes, que es un vínculo social, ¿no? Que, que ha quedado, yo creo que ha quedado de algún modo postergado o olvidado o enterrado en una buena parte de la historiografía sobre el tema, hasta el presente, ¿sí? Eh, Salvo honrosas excepciones de los últimos años que empezaron a retomar, me parece, este tema, que es el vínculo nada más ni nada menos que entre el movimiento estudiantil cordobés, ese movimiento estudiantil cordobés, y la clase obrera local y nacional argentina. Eh, Brevemente, digamos, sin meterme demasiado por los tiempos que uno tiene,
el movimiento estudiantil argentino tiene sus antecedentes, sobre todo las reformas de 1905-1906 en Buenos Aires, en su historia de lucha, y por los encuentros internacionales que en 1908, 1910, 1912 han tenido en distintos congresos en distintas ciudades de América Latina. Eh, y ese movimiento estudiantil tiene planteado varias cuestiones centrales en términos del movimiento reformista, ¿no? Que después me voy a referir un poquito, pero que se da en un contexto político y económico social de la Argentina muy particular por el impacto económico de la Gran Guerra y de la Primera Guerra Mundial sobre el país, digo, que trae la carestía de la vida, que trae una lógica, una dinámica inflacionaria. De hecho, este movimiento estudiantil, entre otras cosas, le va a reclamar a Hipólito Yrigoyen el aumento nada más ni nada menos del presupuesto universitario, y tiene como marco una lucha de clases nacional, ¿sí? Venimos de las huelgas ferroviarias, de las huelgas portuarias del 16, 17, en enero del 19 se entra en la semana trágica, las huelgas metalúrgicas, y el impacto fuerte, aunque nunca hay que mirarlo de forma mecánica ni esquemática, pero que va a estar presente y que está trabajado por varios autores y autoras, que es el impacto de la Revolución Rusa y el triunfo de la Revolución Rusa en la Argentina, ¿no? No se puede dejar, no entender, sino dejar de estudiar la reforma universitaria sin pensar ese cuadro internacional, ¿no? Y entonces la reforma que nos trae el reclamo de la ausencia de ciencia, de la ciencia dentro de las aulas, dentro de los planes de estudio, la fuerte crítica epistemológica a la pedagogía tradicional. Acá hay una clave, digamos, que hace al título, como le decía, de mi tesis, que es la idea de la radicalización político-pedagógica. Yo entiendo, digamos, voy entendiendo cada vez más la pedagogía como política concentrada. Vieron que muchas veces se habla de la economía como política concentrada. Bueno, la pedagogía es política concentrada. Y en esta clave de la reforma aparece eso. Y el problema del poder político. El problema del poder político dentro de la universidad, digo, ¿no? Como un tercer eje indudable, digamos, ahí presente con mucha claridad en la reforma, ya sea para ir a una república universitaria, ya sea para pensar la extensión, para pensar el cogobierno. Bueno, ahí está muy, muy presente. Entonces, en definitiva, digamos, ¿qué se está discutiendo? Se está discutiendo el rol social, nada más ni nada menos de la universidad. Digo, la reforma pone en discusión ese rol. ¿Qué rol social tiene? ¿Cuál es el rol social de la educación superior y de la universidad? ¿Sí? Hasta ahora era seguir reproduciendo y construyendo los cuadros dirigentes, tanto sea del Estado Nacional, digo, Córdoba es un lugar, para los que no saben, de larga tradición de formación de la burocracia, ¿no? De formación de cuadros políticos, digamos, hacia el resto del país. Y entonces se pone en definición eso. ¿Qué es lo que yo observo y tomo prestado el arsenal gramsciano, ¿no? o las herramientas de Gramsci para pensar el proceso? Es que estamos ante una crisis orgánica. Es decir, hay un sector social dirigente que entra en crisis, que no puede seguir reproduciendo la universidad en los mismos términos que la venía reproduciendo, y hay un bloque histórico, una alianza de graduados y estudiantes que imponen la posibilidad de un nuevo gobierno, de un nuevo bloque histórico, digamos, ¿no? Siguiendo con los términos de Gramsci. Y que en ese proceso están haciendo el pasaje del concepto de subordinado a dominado. Y en otros términos también planteado por Gramsci y muy bien trabajado por mi directora que está aquí presente, Natalia Bustelo,
el pasaje de lo corporativo a lo social, ¿no? Ese pasaje de la conciencia del movimiento estudiantil, ¿no? Un pasaje de lo corporativo que ya se anclea a fines del siglo XIX y que se desarrolla fuertemente, digamos, durante la primera década del siglo XX. En este artículo particular yo tomo una fuente central, que es la Gaceta Universitaria de 1919, es decir, del año siguiente al proceso reformista, que es el órgano de prensa de la Federación Universitaria de Córdoba, ¿sí? Federación que nace junto con la Federación Universitaria Argentina el año anterior al calor del proceso reformista, ¿no? De la lucha de ese movimiento estudiantil. ¿Qué aparece acá en esta gaceta? ¿Cuáles son los puntos? Juan, avísame por favor cómo vengo de tiempo, cuando quieras. Aparece una crítica fuerte a la guerra imperialista, casi en términos de denuncia de una guerra de clase, ¿sí? Aparece una crítica a la explotación capitalista y a la política paramilitarista que se está desarrollando en el país al calor de dos organizaciones paramilitares que surgen en el año 18, que si bien tienen sus antecedentes en el caso de la Asociación Nacional del Trabajo en 1904, antes, y la Liga Patriótica, que son organizaciones, en el caso de la Asociación Nacional del Trabajo, destinadas a la libertad de la fuerza de trabajo, ¿no? A garantizar que empresas que están en huelga pueda tener los trabajadores, lo que llamamos esquiroles, para poder ser reemplazados, y en el caso de la Liga Patriótica es más bien los clásicos, en este caso es clásico puntualmente, grupo de choque, grupo de tarea, que van a los barrios obreros, que tiene el primer pogrom, el único para muchos autores, digo, en la historia argentina, va a los barrios obreros y se enfrenta militarmente con la clase trabajadora. Hay unas editoriales del diario anarquista La Vanguardia que son exquisitas, digamos, en ese sentido, que describen a Buenos Aires de esos años, creo que es una de 1919, 1920, como un verdadero escenario de guerra civil, donde está la Liga Patriótica actuando en este sentido, que hace una propaganda fuertemente nacionalista contra la inmigración, ¿no? ¿Por qué explico todo esto? Porque uno de los ejes que va a aparecer en este tramo, digamos, de la Gaceta Universitaria, es la lucha común del movimiento estudiantil y el movimiento obrero contra dos leyes que fueron hechas al calor de los intereses nacionalistas, de esa derecha nacionalista, digamos, ¿no? De principios de siglo, que son las leyes de residencia y la ley de defensa social. No, me encantaría poder leerle párrafos concretos, pero no quiero pasarme del tiempo. Hay una campaña común contra esas leyes. Entonces el movimiento estudiantil está apoyando a ese movimiento obrero dirigido por la corriente sindicalista revolucionaria, por el sindicalismo revolucionario, la Fora del 15, ¿sí? Hay un apoyo muy concreto en esa lucha por la derogación de las leyes de residencia y defensa social, y el movimiento obrero le devuelve el apoyo al proyecto reformista. Le dice en un momento: los anhelos que ustedes tienen, nosotros los compartimos, denle adelante en su lucha por sacar de la universidad al jesuitismo, frase textual, ¿sí? Al clero, a la iglesia, a la Corda Fratres, que es la organización clerical que tiene un poder extraordinario, digamos, no solo en la universidad, sino en la provincia de Córdoba, ¿no? Y después hay dos puntos más que quiero traerles, que me parecen sustanciales. Uno es algo que ya había aparecido a principios del siglo XX, que es
yo diría casi como la antesala de la extensión universitaria y de la formación de las universidades populares, ¿no? De universidades populares que se fueron formando en esos años acá, pero como ustedes bien saben, tienen su correlato en Perú en el 29, tienen su correlato en Cuba, a instancias de Mella, ¿no? La formación de esas universidades populares. Que son, ¿por qué digo la antesala? Porque son la lucha por las bibliotecas populares en todo el territorio nacional. Ahí se señala que los estudiantes van a los locales obreros, dan conferencias en los locales obreros, hay encuentros de ese tipo y hay una lucha por la elevación cultural del pueblo, ¿no? Aparece la categoría de pueblo ahí. Y es un planteo que tiene que ver con esto, ¿no? Las bibliotecas populares para elevar al pueblo. Hay una reivindicación frente a la decadencia de la Segunda Internacional de la figura de Sorel, del sindicalismo revolucionario, y finalmente, y este es el punto digo, más fuerte que aparece en esos términos, hay una reivindicación de la figura de Lenin frente a Wilson. Hay una reivindicación abierta, explícita, de la Revolución Rusa. Y les dije que no les iba a leer, pero como veo que Juan no me interrumpe, estoy en tiempo, entonces esta cita sí me parece que es interesante para que la escuchen, la tengan presente, a menos que la puedan leer el día de mañana. Los trabajadores del mundo, los degenerados, los rebeldes, los utopistas, los miserables, de todas partes siguen con amor a ese hombre que anima la gran revolución rusa, Lenin. La lucha se ha iniciado más formidable entre aquellos mismos principios democráticos y los inminentemente sociales de la revolución rusa. Entre Wilson y Lenin, aquel que se dirige a los gobiernos aliados, este habla a los trabajadores del mundo. ¿Cuál triunfará? ¿Quién sabe? Como dice Román Roland, el reloj del mundo está trazado y hay que ponerlo a la hora con el de Petrogrado. Gaceta Universitaria, año 2, número 17, página 6, para darle la fuente exacta, digamos, ¿no? Carlos, Ahí estoy. mira, me parece que cierres con la cita que hace referencia a la comparación entre Lenin y Wilson sería un cierre extraordinario. ¿Querés agregar algo más? No, ya está, ya está. Me dijiste, no quiero, listo. Lo dejamos ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, gente, y ahora los Bueno, escucho atentamente. hay algunas cosas que seguramente varios iremos anotando para el momento del intercambio. La presentación de Carlos abre un montón de puertas y deja, por supuesto, preguntas que retomaremos luego de las exposiciones como hacemos habitualmente.